bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo capítulo del programa Páginas de Nuestra Historia, generado en colaboración del Museo Regional de Magallanes de IMAM y UMAG Televisión, en un convenio de colaboración que tenemos ya hace bastantes años entre la universidad y el museo, como instituciones que en realidad tienen un fin común, que es entregar cultura, conocimiento a través de sus trabajos. Así que es un convenio que nos enorgullece bastante, y instituciones que nos apreciamos y nos queremos mucho también. Estamos precisamente en el Museo Regional de Magallanes, en el Palacio Brown, en la biblioteca patrimonial de la región, la biblioteca Armando Brown Menéndez. Un lugar bien icónico, era parte de la casa en los tiempos que vivía acá la familia a principios de siglo. Era un salón de juego de niñas que con el tiempo fue habilitado como biblioteca, y es el lugar ideal para conversar con especialistas sobre diferentes temas de interés para los magallánicos. Y en el día de hoy tenemos dos invitados interesantes con quienes vamos a hablar sobre la fotografía en Magallanes. Tenemos nuestros dos invitados. Primero, acá a mi izquierda, el encargado del archivo fotográfico del Museo Regional de Magallanes, Franklin Pardón, compañero de trabajo, y también nos va a contar su función acá en esta institución y cómo se manejan y conservan colecciones fotográficas tan importantes. Así que bien interesante. Y junto a ello también un profesor, ¿cierto? Profesor de aula, ya con 30 años de docencia, colegio, el Instituto Superior de Comercio, en el Liceo de Niñas Sarah Brown durante varias décadas también. Un apasionado también por la fotografía, coleccionista destacado en la zona, y bueno, con amplio conocimiento sobre fotografía, el profesor Ernesto Fernández de Cabo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí. Oye, la fotografía es un documento muy importante. Y en Magallanes, no sé si es idea mía o en los últimos años, el tema de la fotografía antigua está como en boga a través de las redes sociales. Mucha gente comparte, comenta, pregunta sobre fotografías antiguas. Y es bien interesante porque es un documento histórico, pero que también, aparte de relatar hechos de la historia de la región, también enmarca recuerdos personales a través de fotografía. Es un documento así como bien espectacular, la fotografía, yo lo considero así. Y tiene un origen, bueno, no quiero remontarme a una explicación muy metódica, pero de Niepce, de principio del siglo XIX, ¿cierto? Cuando capta los techos, una serie de techos en Legras, que se demora para sacar esa fotografía, que es la primera fotografía, 8 horas. Y la foto es bien icónica porque en los techos la luz del sol aparece en ambos lados, como estuvo tanto tiempo expuesta. Es una foto, pero es la primera fotografía. Luego, ¿cierto?, conocemos los nuevos avances en fotografía, de ragotipo, las placas de vidrio, y en realidad va avanzando la fotografía, la tecnología de la misma, y llegamos a Magallanes. Magallanes, fin del siglo XIX, principios del XX, una ciudad en movimiento, llena de tecnologías nuevas. El estrecho ayuda mucho. Oye, sobre eso mismo, somos pioneros en luz eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? En el país, 1897 ya. El teléfono también. ¿En fotografía estamos al debe o también somos medios pioneros en el país en fotografía, Ernesto? Bueno, la fotografía en Magallanes, siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, llega a esta zona, pero yo diría que en un segundo periodo en Chile. Antes, ¿no es cierto?, la fotografía entró al centro del país, al Paraíso, y yo diría que en un segundo momento a Magallanes. Podemos hablar de una de las primeras fotografías, la de Pedro Adams, ¿no es cierto? Se remonta al año 1869 aproximadamente, y donde muestra el cuartel de los artilleros. Pero en estricto rigor, la fotografía, no somos pioneros de la fotografía. Sí lo fuimos en la edición, yo diría, de tarjetas postales, sí, que es un tema bastante apasionante. Okay. Oye, sí, esa fotografía de Adams, claro, está enmarcada dentro de un álbum fotográfico de Garreau, ¿cierto? Muchas fotos sale Oscar Biel, salen personajes que uno le suena a nombre de calle, de población, de barco,
Pero en realidad es bien raro verlos como están ahí en un picnic con las hijas, y salen compartiendo una cosa bien familiar. Pues ese tema, Franklin, de los álbumes, ¿es igual común o no? De que la fotografía se enmarque dentro de álbumes para preservarla. Mira, impreso. Hoy día yo creo que se está retomando porque se anduvo perdiendo. Hoy día con los avances de la tecnología, o sea, se han perdido muchos archivos, familias que han perdido archivos no tan antiguos, porque consideremos que hay adelantos tecnológicos después del 94. Yo en la era digital como fotógrafo entré el año 2004, así que antes de eso estaba los escaneos que se hacían, las fotografías, y ya estábamos entrando en la era digital. Pero claro, yo creo que hasta el 90 se mantenían los álbumes fotográficos, o hasta el 2000, pero ya entramos en la era digital y se perdió esa costumbre. Y también pasaron muchos accidentes, como perder los discos duros, la información. Entonces, claro, quizás ahora se está retomando porque están saliendo las Polaroid, y también gente no tan antigua está retomando ese tema. Oye, perdón, como el soporte en papel es como más confiable que lo digital, a eso me... Visiblemente sí, pero también hay que tener muchos cuidados porque lo que es formato color, o sea, lo que es el color, el formato papel a color es muy inestable, entonces hay que tener mucho cuidado con la luz, porque la luz hace mucho daño. Entonces, como la gente a veces no tiene mucho conocimiento sobre eso, tiende a exponer o a exhibir mucho sus colecciones de fotografía, y ese es un problema que no todos lo saben, y bueno, tienden a perder sus colecciones. Oye, sobre álbumes, Franklin, sobre álbumes fotográficos de principio de siglo, por ejemplo, ¿tú cuáles destacarías así como icónicos dentro de Magallanes, que son álbumes que... Bueno, nosotros como Museo Regional de Magallanes somos afortunados porque también tenemos muchos álbumes que podemos exhibir, como por ejemplo el álbum de Garró, el de Popper, tenemos... bueno, hay un álbum sobre la inauguración del monumento de Magallanes, sí, de Veiga. Sí, de 1920, claro. Sí, que son súper bonitos. También tenemos una colección de fotografía, y está en un álbum también de Ana Brown, que era la hermana de Mauricio Brown. Y bueno, son fotografías muy antiguas en ese caso, que es de la colección de Ana Brown, que es súper lindo. Y además de eso, súper antiguo, súper enriquecedor. Sí. Oye, Ernesto, esta concepción de que familias generen álbumes a principios de siglo en que retraten la ciudad, sus avances, ¿la familia es común dentro de Magallanes? Estamos hablando de álbumes por ejemplo, Menéndez tiene álbumes, los Brown tienen... Claro, lo que pasa es que la fotografía entró en Magallanes en una suerte, digamos, de elitismo. No cualquiera, ¿no es cierto?, tenía una máquina fotográfica. Entonces las familias más pudientes podían, ¿no es cierto?, sacarse fotografías. Esto, ¿no es cierto?, que nos parece algo muy común en estos días, que cualquiera puede sacar una fotografía. A fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, era una suerte de elitismo. No cualquiera poseía una máquina fotográfica. Y nosotros podemos verlo cuando llegan, la mayoría de los fotógrafos a inicio del siglo eran extranjeros. Ellos trajeron la máquina fotográfica y, ¿no es cierto?, tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, de que ellos llegaran a esta zona y sacaran muchas fotografías. Oye, y sobre, también, bueno, los fotógrafos tienen que ganarse el sustento diario, y los fotógrafos de principio de siglo también. No sé si estoy equivocado, ¿no? Tú encáusame, de que una de las formas para los fotógrafos de sostenerse, en realidad no solo sacando fotos y tratando de venderla una a una o algún álbum, era algo bien interesante, que era pasar esta fotografía a una tarjeta postal y venderla en cada uno de los lugares. No sé, de repente de eventos sociales o paisajes comunes. El tema de la postal igual está relacionado con... Efectivamente, la fotografía derivó en la tarjeta postal. Todos estos grandes fotógrafos, estos fotógrafos extranjeros, ¿no
es cierto?, para tener algún recurso extra, sacaron tarjetas postales. Y en eso sí, Magallanes fue pionera en la edición de tarjetas postales. La primera tarjeta postal que se editó en Magallanes fue en el año 1898. Y recordemos que la tarjeta postal se originó en Austria en aproximadamente 1870. O sea, al poco tiempo llegó a Magallanes, llegó a Chile y llegó a Magallanes inmediatamente. Oye, sobre la tarjeta igual es interesante porque ahora los contemporáneos, los niños de hoy, por ejemplo, no entienden que era un modo de comunicación, po. Es decir, un modo de comunicación como extinto, porque ya nadie o muy poca gente ocupa tarjetas postales, po. Claro, la divulgación de tarjetas postales fue realmente extraordinaria en Magallanes y en Chile, en el mundo. Es una forma de comunicación, como decías tú, y aquí en Magallanes tenemos tarjetas postales de prácticamente 50 y tantos editores. Todos ellos dejaron una impronta en Magallanes con los primeros, ¿no es cierto?, fotógrafos, como por ejemplo el mismo Popper, Cuesny, Francisco también, si no me equivoco. sí, Cándido Veiga, el español Cándido Veiga, que fue muy prolífico, y tenemos muchas tarjetas postales para la suerte de nosotros. Sí, oye, interesante. Oye, Franklin, por ejemplo, la gente puede preguntar, ¿qué es un archivo fotográfico? ¿Cuántos archivos fotográficos hay en Punta Arenas? ¿Uno tiene acceso, yo común y silvestre, decir una foto antigua sobre, pucha, no sé, sobre la locomoción colectiva en 1930? ¿Puedo venir al museo? ¿Hay otros archivos? Bueno, el archivo en general de la región es bastante acaudalado y tiene bastante material. De hecho, a nivel nacional nosotros somos bien reconocidos por tener gran registro histórico por lo que pasó aquí. Pero el gran material lo tiene la prensa austral, lo tenemos nosotros y lo tiene la Universidad de Magallanes. ¿Los salesianos? Los salesianos también, Y bueno, nosotros, cuando yo entré por el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico en el 2003, nosotros poseíamos un 7%. En ese entonces equivalente más o menos a casi 90.000 fotos. Pero posteriormente después hicimos un catastro y bajó esa cantidad y llegamos a un punto de 46.989 fotos, ¿ya? Distribuidos en placas de vidrio, negativos de formato medio y positivo. Ahora, en relación a tu pregunta, sí, cualquier persona puede acceder, venir a ver, consultar, porque la idea es difundir la fotografía, que la gente conozca cómo era su pasado, y se le da acceso a los investigadores, a personas que realmente estén interesadas en venir a ver el archivo. Poseemos varios temas, no tenemos todo digitalizado porque llevamos, o sea, son 46.000, pero llevamos un total de más o menos 21.000 fotos, entre las cuales hay digitalizado positivo, negativo y negativo de formato medio. Oye, Franklin, entonces me dice, sí, nuestra colección, por lo menos en el museo y otras colecciones, tienen miles de ejemplares y el proceso de digitalización debe ser igual un poco complejo, lleva tiempo, pero hablando de cifras así, 50.000 fotos, igual yo creo que te vas a jubilar y no va a alcanzar a hacer bueno, lo que pasa es que es un método de trabajo que hay que ser súper riguroso. O sea, primero tienes que limpiar el soporte, que ya sea positivo, negativo Perdón, ¿qué es lo que es positivo o negativo? El positivo es la foto en sí. ¿Ya? El negativo es el soporte donde está almacenada la foto, que es imagen latente, se puede decir, ¿ya? Y la placa de vidrio o el negativo la placa es un vidrio que estaba impregnado de un químico que era sensible a la luz, ¿ya? Y ese era negativo, ¿ya? Eso era posteriormente traspasado a un papel fotográfico y donde se copiaba la fotografía, que posteriormente era el positivo.
pero nosotros tenemos más que nada, nuestro gran coleccionista, nuestro gran fondo es más que nada Esteban Scarpa, que fue un fotógrafo social. Sí, muy interesante. Oye, hablando de fotógrafo, Ernesto, tú conoces mucho el tema de la fotografía. ¿Tienes algún fotógrafo que sea, dentro de los históricos de Magallanes, algún fotógrafo que sea que lo consideres bien destacado? No sé si tu predilecto, pero bien destacado dentro de la historia de Magallanes. No, indiscutiblemente hay varios que han dejado una impronta aquí en Magallanes. Cuesni, por ejemplo, que fue editor de tarjetas postales, es un fotógrafo muy destacado y que dominó entre los años 1900 y 1910. Y luego viene Cándido Eiga, que editó álbumes muy importantes y que se dedicó también a la fotografía social, a los eventos sociales, los matrimonios. Él, ¿no es cierto?, fue muy importante en ese aspecto. Estuvo también en lo de Shackleton. Efectivamente. El rescate del Pardo, revela los... Sí, y muchos otros eventos sociales. Y él tenía un estudio, se asoció con Alves Brasil y tuvo un estudio donde la gente que iba, ¿no es cierto?, se producía, era un fotógrafo profesional. No era un aficionado, sino que toda la fotografía de Veiga, ¿no es cierto?, son muy producidas, muy bonitas. Luego tenemos a otro fotógrafo importante ya, es Franciscovich. Tenemos también las fotografías que sacó la FACH, la Fuerza Aérea Chilena, en los años 30, los años 40, y que también fueron editores de tarjetas postales. Oye, fotógrafo Alarcón, o puede ser, Esteban ¿no? El papá Alarcón, del actor. El padre del actor Luis Alarcón, Natales, que se dedicó a la fotografía en Puerto Natales. Igual, fue un muy importante fotógrafo de Puerto Natales. Chávez, acá en Magallanes, también trabajó para los medios de comunicación, el Magallanes, la prensa austral. Vemos, y él colocaba a Chávez. Esteban Scarpa, que lo mencionó Franklin, que es muy importante porque él tiene, en cada fotografía colocaba la fecha. La fecha, digamos, todas las fotografías de Scarpa coloca Scarpa y la fecha cuando fue, digamos, fotografió, digamos. Sí. Oye, y Franklin, tú igual, si dentro de este gran universo de fotógrafos de fotografías patrimoniales, y tú que manejas un archivo patrimonial importante, igual, ¿qué fotógrafo destacaría o tú consideras realmente importante? Franciscovich lo he visto en fotografía, el Brasil... Alves Brasil. Sí, lo he visto también en las tarjetas postales acá en el museo. ¿Pero te quedas con quién? ¿Con alguien? A ver, bueno, yo soy más de la onda de paisaje y creo que en ese caso yo me quedo con Franciscovich, pero también destaco también a Esteban Scarpa, más que nada por su trabajo, o sea, él darse el trabajo de colocar a cada negativo fecha, eso lo hace muy relevante para la historia de la región, porque da datos muy fidedignos, o sea, es muy certero. Nosotros poseemos una base de datos en la cual colocamos una palabra clave de la fotografía que nosotros vemos, y eso es muy bueno para todos los que vienen a investigar acá, por la sencilla razón de que si uno viene a buscar, por ejemplo, una foto de los empedrados, ¿ya? Se sabe que antes del 29, si no me equivoco, era calle de tierra, pero después del 29 la Plaza de Armas fue empedrada. Entonces, porque está la foto de la gente trabajando en empedrado y sale abajo la fecha de que están empedrando la calle. Tengo una foto, hay una foto que posee el museo, que es de Esteban Scarpa, que es de 1947 o 44, por ahí más o menos, que es de Scarpa y que sale asfaltando la esquina de la calle Plaza con el Palacio Sarah Brown y lo que es hoy día la farmacia Cruz Verde. Y sale esa imagen donde están asfaltando. Y eso para mí es genial, o sea, que te den exactamente la fecha y lo que estaban haciendo ese día es impagable. O sea, lo que hizo él fue un trabajo titánico. O sea, cada negativo que le coloque la fecha, o sea, es
Estamos hablando de 30.000 fotos. Salen fechas del 25 de diciembre y un 1 de enero. O sea, increíble lo que hizo él para la historia. No sé si para su familia, pero... No, claro. Pobre hombre. Otro fotógrafo destacado fue indiscutiblemente el padre de Agostini. Sí. El padre de Agostini, que plasmó, digamos, todo lo que es el paisaje y todo, y además que fue escritor y pudo, mediante su escrito, ¿no sé, colocar la fotografía. Yo recuerdo de primera fuente que él pasaba 3 meses en un lugar determinado para justamente captar el momento preciso de lo que quería, ¿no es cierto?, fotografiar. Era un fotógrafo de ese nivel. Y muy esforzado. Yo he visto fotos en Torre del Paine donde él ha estado en el Cerro Paine fotografiando las Torres del Paine al frente. O sea, subir con trípode. O sea, exactamente. Oye, la verdad que está muy interesante la conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luego vamos a seguir conversando sobre la fotografía patrimonial y la historia de la fotografía en Magallanes, que su fotógrafo y lo que fotografiaron a principios de siglo, que marca toda la historia de una comunidad. Pues, que vamos a seguir conversando un ratito más, así que vamos a hacer una pequeña pausa. En los primeros años de Punta Arenas, las entretenciones eran muy escasas. Era un paseo típico de los días domingos el concurrir a la Plaza de Armas para presenciar los desfiles y escuchar a la orquesta del Batallón Magallanes. En el lugar que actualmente se conoce como Regimiento Pudeto, se dio una historia muy curiosa. Los soldados domesticaron un cóndor que nombraron Conono. El cóndor acompañaba al pelotón mientras descendía del cerro. Volaba siguiendo a los militares y aterrizaba ante la mirada atónita de los puntarenenses. El ave nacional era toda una atracción para los niños de los años 40. Todos se acercaban a saludar al gigantesco Conono, quien una vez terminado el desfile, se marchaba con la banda de regreso al batallón. Los militares le enseñaron a cazar gatos, pese a que su instinto es alimentarse de carroña. En una de sus incursiones, el cóndor mata a uno de los felinos cuyo dueño era un vecino del recinto militar. Aquel residente, en un acto de venganza, toma su escopeta y liquida el plumífero, desatando una gran polémica entre militares y ciudadanos. ¿Sabías que UMAC TV tiene un equipo de profesionales que se encargan de informarnos sobre todo lo que pasa en nuestra universidad? Sigue nuestros contenidos e infórmate en www.umactv.cl. Amigas y amigos, bienvenidos a este segundo bloque del programa Páginas de Nuestra Historia, que se desarrolla en la Biblioteca Patrimonial Armando Brown Menéndez en el Museo Regional. Estamos con nuestros invitados, el profesor Ernesto Fernández de Cabo y nuestro amigo y encargado del archivo fotográfico, Franklin Pardón. En realidad estamos conversando sobre la fotografía antigua en Magallanes y, bueno, rescatando algunos personajes que quedan un poco olvidados. La fotografía tiene eso de malévola, no sé si puede decir que la fotografía es la que destaca, pero el autor como que queda muy a segundo plano. Uno recuerda, hoy la fotografía de esta torre o de esta esquina o de este personaje, pero el personaje detrás de la cámara generalmente se nos olvida, a excepción de Scarpa, por ejemplo, que se le ha escrito su nombre adelante y es evidente que el resto es muy complejo. Oye, dentro, bueno, del archivo fotográfico, no solo del museo que tenemos, no sé, 50.000 fotos, del Instituto de la Patagonia que tiene varias decenas de miles de fotos también, es decir, hay un universo muy gigante de fotos, de fotografías patrimoniales. Pucha, una opinión y una selección personal. Por ejemplo, el profesor Fernández de Cabo, si usted tuviera que elegir alguna fotografía, no sé, no 10, pero un par de fotografías que considera así icónicas o que tengan una historia que a ti te llama mucho la atención, que cumplan el objetivo de la fotografía, que es mostrar a través de una imagen un hecho más trascendental. Hay muchísimas, pero yo mencioné una en especial, la del cuartel de los artilleros de Pedro Adams, no sé, que es importante por el 1869, a poco tiempo de haber sido el motín de Cambiaso, ¿no es cierto? El motín de los artilleros también, que se sucede después.
el año 1877. Entonces es una fotografía muy bonita y está en el libro de este escritor Hernán Rodríguez, ¿no es cierto? La coloca ahí como una fotografía importante. Sí, Luego, en el árbol de Garrow, claro que es bien conocido igual. Y Exactamente. de esa fotografía del cuartel igual a mí me parece muy interesante porque sale el gobernador, sale la población penal y es bien interesante porque ese edificio se quema en el motín y desaparece. Pero hay de repente algunos rezagos en la ciudad, en la policía, el edificio de la Policía de Investigaciones, al frente del casino, tiene la forma de ese antiguo cuartel de artillería. Es más bien histórica Sí. la fotografía. Después tenemos una fotografía que dio la vuelta al mundo, que es donde vemos a el rumano Popper, ¿no es cierto? Y cadáveres, ¿no es cierto?, en el suelo, y él, ¿no es cierto?, con su rifle. Y entonces esa fotografía es importante porque en el fondo nosotros tenemos una imagen distorsionada de Popper, que él se preocupó de los indígenas, se preocupó, envió carta al gobierno argentino, preocúpense los indígenas, y la verdad es que tenemos una imagen de él totalmente distinta, pero Ernesto, como por el ejemplo, gran cazador de indios, en fin. Pero claro, tú dices se preocupó de los indígenas, pero la verdad que la imagen no condicen de mucho tu aseveración de que se preocupó mucho, porque sale Claro, con una escopeta y cuerpos muertos, ¿no? sí, paradojalmente hay que situarla dentro del contexto histórico, a Popper, ¿no es cierto?, defendiéndose seguramente de los indígenas, en fin. Pero es una fotografía que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y luego tenemos algunas fotografías de 1903, de un fotógrafo anónimo que es de Charcot, en el río Las Minas. Este expedicionario que va a la Antártica es el médico, ¿no es cierto? Y esa fotografía son... a todos los científicos, gente importante, la llevaban justamente a lugares de atracción en Magallanes, en Punta Arenas, y el río Las Minas era un lugar atractivo para esta gente científico, donde habían fósiles, qué sé yo. Entonces, esa es una fotografía muy, muy bonita. Después tenemos una fotografía del año 1908, donde vemos el Estrecho Magallanes y la escuadra blanca, la flota blanca de Estados Unidos, y 25 barcos que llegaron acá, y donde el contingente era mayor que la misma población de Punta Arenas. Una fotografía muy, muy bonita. Sí, eso nosotros lo poseemos por acá. Bueno, y la fiesta se hizo acá en esta casa igual, con los almirantes y todo. Exactamente. Y luego tenemos una serie de fotografías de Cándido Veiga, que fue el fotógrafo social, fotografías muy bonitas de casamientos de la gente de esa época, y que fueron muy bien ejecutadas. Sí. Oye, sí, hablaste de Popper, igual en su par de álbumes de 1887 puede ser, y claro, comprendo un poco el punto de que en realidad hubieron otros personajes mucho más negativos con los pueblos originarios, nomás que no hay imágenes. En cambio, Popper, al tomarse una fotografía, quedó para la historia como el hombre más terrible sobre la faz de la tierra, cuando en realidad es pero en realidad no es para nada el principal, pero el valor de la fotografía y de la imagen, porque quedas para siempre marcado con uno u otro tema. Oye, Franklin, tú igual, bueno, ves miles de fotografías, igual, ¿qué fotografías tú consideras importantes, que te gustan en particular por algo? Bueno, a diferencia de que Ernesto lo ve por el lado histórico, yo lo veo más noticioso y relevante dentro de la historia de Magallanes. Por ejemplo, los trabajos de los empedrados, ¿ya?, que son muy importantes para la región. De hecho, igual hay calles que hoy día presentan esos trabajos, que es la calle Colón, al lado de la cervecería Austral. Después, bueno, hay una placa de vidrio que muestra desde la torre de la iglesia catedral hacia la Plaza de Armas, donde no está construido el Banco del Estado,
¿ya? Ya. Y se ve también la construcción de la compañía, de la primera compañía de bomberos. Si bien es cierto, no me llama mucho la atención la foto, pero sí la placa de vidrio. Ya en ese tiempo ya estábamos trabajando con placas de vidrio, que eran los negativos, ¿ya? También la inauguración del monumento, el monumento de los ovejeros, donde vino el presidente de la República en ese tiempo, si no me equivoco fue no me acuerdo. Pero sí, bueno, estuvo... ¿En 1907? Sí, 1944, si no me equivoco. Otra. Ya. Sí. ¿Cuál La del Grimaldi, el ya. ovejero, sí. Juan Antonio Río. Juan Antonio Ríos Rodríguez. Morales, la inauguración Sí, del... Sí, él vino en 1944, donde estuvo, José Grimaldi, ¿ya? Estuvo el Abel Oyarzún. Abel Oyarzún. Claro. El escultor. Cañas Montalva. Claro. Y bueno, para mí es súper importante, como hecho noticioso, como historia. ¿Por qué? Porque todavía está ese monumento. Y todo el mundo pasa a ese monumento a tomarse una foto. Entonces para mí es súper importante esa foto. Y también otra foto importante es la foto importante, o la serie de fotos importantes, que es la del aviador Franco Bianco, que este año cumplió 81 años del primer raid que se hizo desde Punta Arenas, Santiago, Buenos Aires, Gallego. ¿Ya? Para mí ese es como el más importante, como el hecho histórico, porque eso permitió de que la aviación pudiera abrir una nueva ruta hacia Punta Arenas. Sí. O sea, lo que hizo él no fue menor, porque era súper difícil. Él atravesó por varios problemas climáticos en el camino, y entre las cuales el más difícil yo creo que fue de Punta Arenas a Puerto Montt. ¿Ya? De Puerto Montt a Santiago él tuvo unos problemas, pero él se preparó mucho con su traje y a su avión. De hecho, en el asiento del copiloto colocó un tanque de combustible auxiliar, y en la parte de atrás, de la parte del equipaje, también colocó un auxiliar también para completar 12 horas de vuelo, porque la autonomía del Saturno, como así lo llamó él, tenía 5 horas. Entonces fue como súper importante eso, sí, sobre todo para la aviación, porque después, como dije anteriormente, se abrió las rutas comerciales. Sí, la serie de Franco Bianco es un personaje en particular interesante, sí. ¿Cierto? Tenía unas pistas de aterrizaje en Isla Riesco también. Sí, también. Tenía como sí. varios, vivía acá en Colón con España. Donde se fue. Mira, él partió un 7 de junio, muy temprano en la mañana, y llegó un día 7 de julio que aterrizó lo que hoy día la población, donde está Bahía Catalina. Ahí mismo. Otro fotógrafo que no hemos olvidado es Carlos Foresti. Ah, sí. Carlos Foresti, que editó 2 álbumes aquí de Magallanes, donde aparecen fotografías lindísimas. Una de ellas es del Liceo de Niñas, con la Gabriela Mistral, con el cuerpo directivo. Muy bonita la foto e histórica. Sí. Carlos Foresti. Sí, si yo igual pudiera opinar sobre fotografía, igual una foto de Foresti, Carlos Foresti Casali, reportero. Bueno, la historia de Foresti igual es bien espectacular. Desarrolla acá en Magallanes el álbum sobre el frigorífico Borie, Territorio de Magallanes en 1920, Punta Arenas Recuerdo en 1900. La verdad que son álbumes bien maravillosos. Y tiene una foto que a mí me llama mucho la atención, que es la fotografía en el Hotel France, que donde sale Foresti, sale un grupo de franceses, también el cónsul de Argentina en Magallanes, y está el cacique mulato con su hijo. Es una foto también bien icónica. A mí me llama mucho la atención porque es el cacique y está el hijo frente a él sentado ya con ropa occidental. Y es una foto que marca una transición entre una época y otra. A mí me llama mucho la atención. No sé si me gusta mucho, pero me da mucho como para pensar. Y también está Foresti, que está lleno de una mística, porque hay muchos que dicen que Foresti en realidad no estaba en esa foto, que se agrega, que también es como bien común a principios de siglo el Photoshop de antes, el tema de la edición, y aparecer metido en el medio de una foto que esta persona no estaba ahí, indudablemente, porque las técnicas no eran muy avanzadas.
Pero de Foresti yo creo Pero que era estaban esas mucho fotos, sí. más inteligente, o sea, aplicar esas técnicas antes que yo alcancé a trabajar en revelado, era súper difícil y trabajo, Sí. era mucho trabajo. Para hacer efecto en ese tiempo, claro, tenías que trabajar mucho. Lo que hoy, en lo contrario hoy en día, claro, igual lo haces, pero en un computador. Sí. Pero sí, existía ese Photoshop antiguo. Sí. Oye, yo igual para seguir con mi selección, me voy a meter a la selección que me gustan mucho. Bueno, tengo a la de Foresti con Cacique Mulato, la encuentro una foto extraordinaria. También, una foto también te demuestra, claro, cómo está alineada la sociedad de una época específica. Y yo hay una foto que no tiene nombre, pero yo la he nombrado como la fotografía del poder, que está dentro del álbum Ana Brown, que es una serie de personajes en la escalera de la casa de José Menéndez. Y uno empieza a identificar y dices quién realmente mandaba acá en Punta Arenas. Estaba José Menéndez, estaba el presidente Montt, estaba Emilio Körner, estaba Señoret, estaba Waldo Seguel, y en realidad te empiezan a aparecer todas las calles de Punta Arenas, y los presidentes y expresidentes, todos en una misma fotografía, y uno se da cuenta, bueno, el poder, la fotografía del poder. Y por último también, hay una fotografía que también me causó mucho interés desde el punto de vista de encontrarla y conversarla con Frank, que hace tiempo estábamos trabajando sobre un norteamericano que se llamaba Enrique Barrington. El boxeador. Muy desconocido, un boxeador, que hay muchos textos que hablan despectivamente de él, así el negro Barrington, porque era de raza, era de color, y era de las pocas personas de color, y se dedicaba y fue el primero que desarrolló el boxeo en Magallanes. Luego se cae el alcohol y termina fallecido, y en realidad haciendo una colecta para enterrarlo al pobre. Y dentro de las miles de fotos logramos encontrar la fotografía del negro Barrington, como se decía, vestido de boxeador. Y en realidad, pucha, es que aparezca este personaje después de tanto tiempo, la verdad que encontrarlo fue súper interesante, ¿no? Sí. Sí, recuerdo tu cara cuando Otro fotógrafo que, bueno, más reciente es Francisco Sánchez Machado. Sánchez, que ya. Fue un fotógrafo de los años 50 en adelante y que también derivó en la tarjeta postal. Y tenemos muchas imágenes que él sacó de Magallanes, Sí. que fue el último que editó tarjetas postales del tamaño 9×14. Y después ya los editores de tarjetas postales empezaron a cambiar el tamaño de la tarjeta postal. Francisco Sánchez Machado fue uno de los grandes fotógrafos del año 50 en adelante, más reciente. Oye, Frankie, de trabajar, más que, bueno, me gustaría que nos comentes sobre el tema de la conservación. La fotografía, el papel es un elemento que se destruye rápidamente. ¿Cómo se resguarda la fotografía en un archivo como el del museo o de la universidad? ¿Y cómo lo resguardaría la gente en su casa una fotografía antigua? Porque de repente hemos visto gente que viene con miles de fotos, que es un gran repollo de fotografía. Sí. ¿Cómo llegamos a que no ocurra eso? Bueno, voy a separarlo. Nosotros como museo tenemos el primer proceso es limpieza del soporte, que ya sea positivo o negativo, y después de eso se limpia y se guarda se digitaliza para salvaguardar el soporte, y después de eso se guarda en un sobre libre de ácido que se puede comprar en Santiago, en el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico. ¿Es caro? No tanto si no hay mucho volumen, ¿ya? Un sobre de estar 700 pesos, 1000 pesos, más o menos, ¿ya? Para alguien que tuviera una fotografía muy importante en Sí, su casa, se que puede. quisiera resguardarla, Sí. no es un precio. No es tan excesivo. Estoy hablando de un tamaño 13×18. Ahora si es más grande puede ser 2000 pesos, 3000 pesos. Ya no es tan caro. Ahora si manejan volúmenes, sí, ya va sumando. Bueno, hay que tener en condiciones de humedad estables, ¿ya? La fotografía acá, por suerte nosotros tenemos buenas temperaturas, en la cual nosotros nos permite mantener los soportes y mantenerlos bien, estables. Ahora, para una persona normal, bueno, lo primero sería limpiarlo, tratar de
digitalizar la foto, ya puede ser tomándole una misma foto a la foto o si no un escáner, resguardándolo ¿cómo se llama? En discos duros, tener un disco duro de respaldo por si de repente el disco duro falla, o si no guardarlo en un CD o en un pendrive. Después de eso, guardar esa foto en un lugar de temperatura estable, no sea ni mucho calor ni mucho frío, ¿ya? Y tampoco exhibir. Si quiere exhibir esa foto, es recomendable, como dije antes, escanear la foto o tomar una foto, ampliarla y exhibirla, pero el original nunca. ¿Por qué? Porque el fin de esa foto es que se va a desvanecer. Entonces, antes de eso, hay que tratar de conservar, mantenerlo en ese sobre que es libre de ácido y mantener la conducta de seguridad, como ya había dicho. Oye, Frank, uno cuando ingresa al archivo del Instituto de la Patagonia, cuando ingresa al archivo del Salesiano, cuando ingresa al archivo del museo, igual inmediatamente uno abre la puerta y te patea un olor bien desagradable. Sí, en el caso de nosotros... ¿Solo encargado o es el soporte de la...? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos gran volumen de negativos de acetato. ¿De acetato? Claro, y el acetato es un químico que suelta un olor y claro, no es agradable al entrar a un archivo fotográfico. Entonces, por lo mismo, no... ¿Y es volátil Claro, es autocombustible, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y bueno, los cuidados son refrigerar harto la habitación, bueno, mantenerlos en, ¿cómo se llama? En estantes que son, ¿cómo te diría? Son No se prolongan los incendios. Exacto, claro. Pero más que nada es como el primer proceso de parar el proceso de ignición, de fuego. De fuego, de humedad, ¿ya? Sobre todo porque son muebles especiales. Pero sí, bueno, haciendo los tratamientos de ventilación no deberían haber problemas. O sea, ningún problema. Oye, Ernesto, y sobre la fotografía también, podemos ver fines del siglo XIX, principio del XX, muchísima fotografía entre el 30 y el 50. ¿Hay periodos de oscurantismo como de la fotografía? ¿Periodos que realmente como que desaparece la fotografía y cuesta mucho encontrar fotografías en alguna época dentro de la historia de Magallanes? ¿Se da por algún caso puntual? No bueno, ese fue uno de los problemas que tuvo cuando hizo el libro de Punta Arenas siglo XX, Mateo Martinich. Don Mateo Martinich tuvo un problema ahí que tenía mucha fotografía de inicio del siglo XX y no tenía fotografía de la etapa del 50, del 60. Entonces, claro... ¿Por qué crees tú que se dio eso? Mira, hubo fotógrafos, sí, importantes. Yo te hablé de Sánchez Machado, claro. Pero no se ven fotógrafos así que se dedicaron a la fotografía, quizás porque no era algo rentable, me imagino yo. O sencillamente hubo una etapa en que no hubo difusión de la fotografía. Ya habían pasado los grandes fotógrafos, estos fotógrafos de inicio del siglo, y qué sé yo, del año 30, en fin, y llegamos a la época 1940, que como dices tú, una etapa en que prácticamente no tenemos grandes fotógrafos, sí. Aparte del mencionado. Sí, oye Franklin, ya para ir cerrando la conversación y viendo el tema, tú eres un fotógrafo profesional, te dedicas a la fotografía, ¿cómo ves el presente de la fotografía en Magallanes? Tus colegas, no sé, me llegan a la mente varios nombres de fotógrafos bien destacados, Leopoldo Pizarro, Pedro López, no sé, hay varias gente contemporánea que está desarrollando la fotografía. ¿Lo ves positivo? ¿Ves un buen futuro? Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, acá hay varios fotógrafos en la actualidad que están, y bueno, me acuerdo de don Vicente González, ya. Me acuerdo de don Raúl Cerón, que todavía él ha hecho buenos trabajos. Yo creo que hay un buen precedente, y sobre todo porque estamos en la era digital y ya no es tan caro. O sea, antes, no sé, hacer fotografía era muy caro porque había que comprar la película, había que revelar. Ya después la tecnología va avanzando y empiezan los revelados más rápido. Pero hoy día ya no hay excusa para hacer un buen trabajo.
sobre todo porque estamos en la era digital y ya la foto ya la puedes ver, la puedes arreglar. Pero sí, yo creo que no solamente los que mencioné antes, sino ya deben haber autodidactas muy importantes. No necesariamente tienes que ser fotógrafo para ser un gran, porque basta con mirar bien y hacer una buena foto. Y ahí yo creo que deben haber jóvenes que son autodidactas y son muy buenos. A eso se lleva la sangre. O se pule. Pero sí, hoy en día la lleva Instagram y las redes sociales. Instagram más que nada para los fotógrafos. Qué interesante. Oye, bueno, amigas y amigos, la verdad que se nos pasó volando el tiempo. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, al profesor Fernández de Cao, a Franklin Pardon, y que hemos conversado sobre el tema de la fotografía patrimonial, la fotografía en Magallanes, que es un tema, bueno, que podríamos haber seguido conversando mucho rato y tiene para seguir el tema durante largo tiempo. Pero muy agradecidos por su tiempo, que compartan su conocimiento, que es el objetivo de estos espacios. Y bueno, agradecidos de ustedes. Y bueno, también invitar a nuestros amigos que nos sigan en los siguientes programas del programa Página de Nuestra Historia de acá en el Museo Regional con UMAC TV. Muchas gracias. Gracias.